Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Con más entusiasmo, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, queridos niños, al comenzar nuestro programa, siempre tenemos un tema muy importante, queridos niños. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Otra vez, ¿cuál es nuestro tema de hoy, queridos niños? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Muy bien, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vamos a repetir todos juntos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Muy bien, queridos niños. Entonces quiere decir que Jesús es el pan. ¿Qué es el pan, queridos niños? Todos ustedes saben lo que es un pan, comer, comer, comer. Y entonces Jesús nos dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Pero cuando dice que yo soy el pan vivo, no quiere decir que el pan está coleando por ahí moviéndose. ¿O sí? Claro que no, queridos niños. Sino que simplemente te está diciendo que Jesús es el pan vivo, porque Jesús es nuestro alimento. Queridos niños, Jesús es nuestro alimento. Otra vez, Jesús es nuestro alimento. De todos los días, queridos niños. Por eso que tenemos que alimentarnos siempre con el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿entienden? Porque Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Niños, ¿Jesús es qué cosa? El pan vivo bajado del cielo. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar entender, y así, queridos niños, vamos a ir formándonos bien y vamos a entender y vamos a querer irnos siempre a misa y vamos a querer siempre recibir la comunión, porque sabemos que Jesús es ¿qué cosa? El pan vivo bajado del cielo. Niños, Jesús es entonces el pan vivo bajado del cielo. Muy bien, vamos entonces a escuchar un poco lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a concentrarnos, queridos niños, y vamos a procurar entender lo que nos dice ahora la Biblia, lo que nos quiere enseñar la Biblia. Vamos a estar atentos. Yo quiero que ustedes sigan también. Si ustedes tienen su Biblia por ahí, queridos niños, mucho mejor, porque entonces vamos leyendo y vamos entendiendo lo que Jesús nos dice hoy en la Biblia, en su palabra. Escuchemos entonces a nuestra compañerita. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito por los profetas, serán todos enseñados por Dios. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto, nadie ha visto al Padre. Solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, te alabamos, Señor, porque nosotros estamos seguros y nosotros decimos, Jesús, tú eres el pan vivo bajado del cielo. Jesús, nosotros creemos en ti. Jesús, nosotros nos adherimos a ti. Jesús, nosotros queremos vivir y estar contigo. Jesús, nosotros queremos alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre. Vamos a repetir, Jesús, nosotros queremos alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre. Solamente ustedes, queridos niños, Jesús, nosotros queremos alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre. Muy bien. Ese es entonces Jesús bajado del cielo, que nos alimenta siempre, que nos fortalece siempre y nos ayuda a ser buenos.
Bueno, queridos niños, vamos a presentarnos primero porque todos quieren saber quiénes son estos niños que están ahí con el Padre. Tenemos que presentarnos y tenemos que conocernos siempre y formar esa linda comunidad de todos los niños en nuestro programa. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. Que es el programa para todos ustedes, queridos niños. Entonces todos ustedes también, el que quiera venir, tiene que venir. Ahí tienen los numeritos. Llamen y anótense y entonces ustedes ya vienen y siempre me ayudan para hacer una linda catequesis. Bueno, niña, ¿cómo te llamas vos? Hola, yo soy Luana Costa, tengo 11 años y soy de Lambaré. Muy bien, entonces Luana, que siempre viene a ayudarnos. Y así, queridos niños, entonces tenemos que nosotros ayudarnos juntos para aprender muchas cosas con Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, Luana? Aprender con Jesús. Muchas cosas con Jesús. ¿Qué cosa, Luana? Aprender muchas cosas con Jesús. Bueno, vamos a esperar que aprendas muchas cosas con Jesús. Bueno, y vos, querido niño, ¿cómo te llamás? Presentate un poco que te conozcan. Hola, yo me llamo Pedro, tengo 9 años, estudio en la Escuela Sagrada Familia y estoy en el 4º grado. Muy bien, entonces, más conocido como Pedrito. ¿Cómo se te conoce? Pedrito. Bueno, Pedrito. Entonces, que está siempre con nosotros también. De Lambaré en el 4º grado ya está Pedrito. Bueno, todos los niños que quieran venir a participar con nosotros se anotan ahí, nos llaman, escriben. Y así entonces vamos a hacer una linda catequesis siempre. Tenemos que aprender muchas cosas lindas con Jesús. Pedrito, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Qué es lo que nosotros hoy estamos queriendo aprender en nuestra catequesis? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Muy bien, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces, queridos niños, tengan ahí su hojita, tengan su Biblia, porque vamos a volver enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Pedro, Satanás quiere zarandearte como trigo, pero he orado por ti, para que tu fe no te falle. Eso sí, una vez fortalecido, anima a tus hermanos. Hasta daría la vida por ti. Pedro, antes de que el gallo cante esta madrugada, me habrás negado 3 veces. Jamás, jamás.
Padre, si fuese posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor. Ha llegado la hora. El que me traicionará ya está aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? Judas, ¿qué hacen acá estos soldados? Rabí, Judas, ¿por qué me traicionas con un beso? ¿Qué está pasando aquí? ¡Jesús, no! ¿A quién buscan? ¡a Jesús de Nazaret! Soy yo. ¿Han venido acá como a prender a un ladrón con espadas y palos para llevarme? Estuve a diario con ustedes enseñando en el templo y no me capturaron entonces. Es que deben cumplirse las escrituras. Un momento. ¡Quítenme las manos! ¡Déjalo solo! Quítenle las manos de encima. Déjenlo en paz. ¡No! ¡Ah! ¡Pedro! ¡Detente! ¡No! ¡Ah! ¡Suéltenme! ¡Guarda tu espada! ¿Acaso no entiendes que puedo orarle a mi Padre y Él me enviará más de 12 legiones de ángeles? Sé sanado. ¡Jesús! 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 Espera aquí. ¿A dónde vas? Veré si puedo averiguar qué está sucediendo. Juan. Juan. Judas. ¿Es que no tienes nada que responder ante estas acusaciones? ¡Respóndele! He hablado públicamente, en las sinagogas y en el templo. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogan? Pregunten a los que me oyeron. ¡Jesús! ¿Cómo te atreves a hablarle así al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, demuéstramelo. Pero si no, ¿por qué me pegas? Caifás. Ya basta. Basta.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Estamos entonces en este día, como siempre, para aprender, queridos niños, tantas cosas lindas que Jesús nos regala, queridos niños. Bueno, y hoy decíamos que Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vamos a repetir todos juntos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es decir, Jesús se nos ofrece, se nos presenta como ese alimento que nos da vida. Si nosotros no comemos, queridos niños, tenemos hambre. Cuanto más hambre tenés, después de a poquito te vas muriendo. Pero si Jesús ofrece como el pan vivo bajado del cielo, quiere decir que espiritualmente, nuestro espíritu, como buenos cristianos, también recibimos de Dios la fuerza del Espíritu. Jesús como el pan vivo bajado del cielo. Bueno, y ahora vamos a escuchar entonces qué significa que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Poco después de la multiplicación de los panes con que alimentó a una multitud, Jesús pronunció un discurso en Cafarnaúm que nadie comprendió en aquel momento. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Muy bien, queridos niños. Nosotros entonces aquí estamos leyendo una cosa muy importante, queridos niños, de lo que Jesús nos quiere enseñar. Jesús se presenta como el pan vivo bajado del cielo. Entonces, Pedrito, léeme de nuevo esa primera partecita que vos leíste. Vamos a escuchar todos juntos y vamos a entender y vamos a explicar qué significa. Léeme, Pedrito. Poco después de la multiplicación de los panes con los que alimentó a una multitud, Jesús pronunció un discurso en Cafarnaúm que nadie comprendió en aquel momento. Muy bien, queridos niños. Se dan cuenta que Jesús, después de haber tenido ese contacto, esa relación con la gente, después Él se presenta como el pan vivo bajado del cielo. El que come mi carne y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Y dice que no todos comprendieron allí en Cafarnaúm. ¿Entienden, queridos niños? Muchas veces también nosotros no comprendemos. ¿Y saben por qué yo les digo, queridos niños? Y ojalá que nunca pase con ustedes, ojalá que nunca pase con nosotros, queridos niños. Muchos no comprenden que Jesús es el pan que nos alimenta, el pan vivo bajado del cielo, la sangre que nos alimenta y que nos da fuerza para vivir. Y es por eso que no se van nunca a misa, queridos niños, porque no entienden, no comprenden verdaderamente que Jesús es el pan de vida. Si nosotros no comemos, queridos niños, ustedes saben muy bien cuando tenemos hambre y queremos comer, si no comemos nos desmayamos, somos pilaí, no podemos seguir viviendo, ni caminando, ni jugar, ni estudiar, ni nada, queridos niños. Por eso Jesús nos dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Niños, ¿cómo dice Jesús? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Porque justamente nos enseña y nos dice: yo estoy con ustedes, queridos niños. Ustedes tienen que seguir creciendo, tienen que alimentarse.
Y el pan vivo bajado del cielo nos alimenta espiritualmente para ser buenos niños y buenos chicos. Querida Luana, léeme otra de las características importantes que hoy estuviste leyendo y que nos va a ayudar a ser buenos cristianos. El que come de este pan vivirá para siempre. Muy bien. El que come de este pan, queridos niños, vivirá para siempre. Vamos a repetir todos juntos. El que come de este pan vivirá para siempre. Queridos niños, es lo que nosotros queremos y anhelamos. Vivir para siempre significa no morirse nunca, pero no morirse simplemente en el aspecto de mi cuerpo, de mi físico, que no me voy a morir. Claro que todos vamos a morir, queridos niños. Vamos a pasar a la eternidad, pero es ahí cuando pasamos junto a Dios es que tenemos la vida verdadera. El que come de mi cuerpo y de mi sangre, ese sí que vivirá para siempre. Muy bien, queridos niños, vamos a seguir reflexionando y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude y que nos fortalezca. Decime, Pedrito, ¿cuál es la otra característica importante de este tema? Que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo os daré es mi carne, dice Jesús. Es decir, Él aquí nos está diciendo que ese pan, en ese pan se encuentra Él mismo, queridos niños. Comer el pan, alimentarse de la hostia, alimentarse del cuerpo, es alimentarse de la misma carne de Cristo. La carne que significa justamente la vida, queridos niños. La carne que significa la misma persona de Dios en medio de nosotros. Así es que, queridos amigos y queridos niños, ahora yo les pido que ustedes vayan anotando porque vamos al segmento enseguida de las preguntas. Vamos a hacer algunas preguntitas para que ustedes, queridos niños, puedan ir memorizando y puedan conocer lo que el Señor nos pide. Vamos a volver entonces enseguida, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, y en este tema tan importante, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida de Jesús, queridos niños. Este es el tema muy importante que todos tenemos que aprender. Papito y mamita también que están ahí nos tienen que ayudar y nos tienen que hacer entender que es muy importante entonces prepararnos bien también para nuestra primera comunión, donde le vamos a recibir a Jesús con su cuerpo y con su sangre. Bueno, queridos niños, atiendan porque ahora vamos a hacer algunas preguntitas. Atiendan y ustedes anoten ahí en su cuadernito, sobre todo la pregunta y también después la respuesta que nos va a decir ahora desde la palabra de Dios. Luana, ¿cuál es la preguntita? ¿De qué estaba hablando Jesús en Cafarnaúm?
Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Muy bien, entonces esa es la respuesta, queridos niños. Anoten bien, yo soy el pan vivo. ¿Bajado de dónde? Bajado del cielo. Muy bien. Pedrito, ¿bajado de dónde? Del cielo. Muy bien, Jesús es el pan vivo que viene del cielo, que fue enviado por Dios entre nosotros, queridos niños. Y dice, el que coma de este pan, queridos niños, vivirá para siempre. Muy bien, querida Luana, ¿cuál es la segunda preguntita? ¿Qué promete Jesús a los que coman de este pan? El que coma de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Muy bien, queridos niños, escucharon muy bien y espero que ustedes hayan anotado. El que come de este pan, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, dice, tendrá vida eterna, queridos niños, y yo lo resucitaré en el último día. Qué lindo que es esto. Entonces tenemos que concentrarnos, queridos niños, y tenemos que aprender siempre. ¿Cómo se llama nuestro programa, queridos niños? Aprendiendo con Jesús. Bien, aprendiendo con Jesús. Tenemos que aprender estas cositas con estas preguntas y sobre todo tenemos que aprender con las respuestas que nos dan nuestros compañeritos. Y bueno, ahora entonces vamos a ver, Luana, ¿qué aprendiste hoy en nuestra catequesis? Yo aprendí que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Muy bien, vos aprendiste entonces que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Muy bien, queridos niños, entonces eso es lo que tenemos que aprender y no nos olvidemos en nuestra catequesis. Jesús nos ofrece su cuerpo y su sangre. Y esto es lindo, queridos niños, aprender verdaderamente que Jesús siempre nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Él nos ofrece porque nos da la vida eterna. ¿Qué nos da, queridos niños? Nos da la vida eterna. Muy bien, nos da la vida eterna. Eso es lo que Jesucito lindo nos ofrece con su cuerpo y con su sangre. Entonces, ahora le vamos a preguntar a Pedrito, ¿qué aprendiste en nuestra catequesis? Yo aprendí que la carne de Jesús es la verdadera comida y la sangre de Jesús es la verdadera bebida. Muy bien, si eso aprendiste, Pedrito, y si todos los compañeritos aprendimos que comer la carne de Jesús es alimentarse verdaderamente con la verdadera comida, es la que nos da la fuerza, queridos niños. Qué lindo que es eso, queridos niños, aprender. Y luego, si bebemos el cáliz, si bebemos la sangre de Jesús, estamos entonces teniendo la verdadera bebida, es decir, la vida eterna, queridos niños. Eso es lo que hoy estamos aprendiendo en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Bueno, niños, vamos a poner nuestras manos juntitas y ahora vamos a invocarle a nuestra Madrecita, la Virgen María, que nos acompañe siempre en nuestro caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así entonces, queridos niños, hoy nos estamos despidiendo, hacemos un showcito a todos ustedes y dejamos la bendición de Dios Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así entonces nos despedimos y nos volvemos a encontrar en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús.